El silencio de una madre rota. Los años más oscuros de Beatriz Adriana. Era un día como cualquier otro en Ciudad de México. El sol ardía sin piedad sobre el asfalto, y la vida seguía su curso vertiginoso. Pero para Beatriz Adriana, ese día se convirtió en el comienzo de una pesadilla interminable. Fue entonces, hace ya 25 años, cuando la noticia irrumpió como un relámpago en medio de la rutina. Su hijo, Beatriz Adrián, había sido asesinado brutalmente. Tenía apenas 20 años. La tragedia no solo conmocionó al país, sino que dejó una herida abierta en una de las voces más potentes de la música ranchera. Beatriz Adriana, la cantante de rostro sereno y voz imponente, símbolo de fuerza femenina en la música mexicana, quedó destrozada. Pero durante décadas, ella se negó a hablar públicamente sobre los detalles reales de aquel crimen. ¿Fue un ajuste de cuentas? ¿Un secuestro fallido? ¿Una traición cercana? Hoy, tras más de 2 décadas de duelo y silencio, Beatriz ha decidido hablar. Y lo que ha revelado sacude hasta los cimientos de lo que se creía saber. Una vida consagrada a la música y al hijo que se convirtió en su todo. Antes de hablar del horror, hay que entender la profundidad del amor. Beatriz Adriana no era solo una madre, era una mujer que vivió por y para su hijo. Desde muy joven, se abrió camino en un mundo dominado por hombres, desafiando las convenciones, cantando con el alma y ganándose un lugar en los escenarios más importantes de México, Estados Unidos y Centroamérica. Cuando nació Beatriz Adrián, su vida cambió. Se convirtió en su prioridad. Era mi luz, mi razón de vivir, confesó años después en una rara entrevista. Ella no solo le dio su nombre, también lo protegió como una leona protege a su cachorro. Lo alejaba del mundo del espectáculo, evitaba que se involucrara con amistades peligrosas, intentaba mantenerlo en la rectitud. Pero la juventud tiene sed de libertad, y el joven Adrián, con su mirada intensa y carácter firme, empezó a forjar su propio camino. En el fondo, Beatriz sentía miedo, aunque no lo decía. Observaba a su hijo crecer, relacionarse, alejarse de casa por momentos, volver con historias que no siempre cuadraban. A veces, ella intuía que algo no iba bien, pero, como muchas madres, prefería callar, observar, esperar. Era un buen niño, pero se rodeó de gente equivocada. Diría más tarde con lágrimas contenidas. El crimen que paralizó a una madre y a toda una nación. El 5 de junio de 1999, la tragedia golpeó. Beatriz Adrián fue secuestrado y poco después hallado muerto. Su cuerpo presentaba señales de tortura y múltiples disparos. La brutalidad del crimen dejó atónito al país entero. ¿Cómo podía pasar algo así con el hijo de una figura tan conocida? Los medios se lanzaron sobre el caso como buitres. Algunos insinuaban una conexión con el narcotráfico. Otros hablaban de deudas o enemistades. Ninguna versión fue confirmada con certeza. La policía ofreció datos vagos y el caso, con el tiempo, cayó en el olvido de los archivos judiciales sin resolver. Pero la verdadera herida estaba en ella. Beatriz Adriana desapareció por meses, canceló presentaciones, dejó los estudios y se encerró en su casa como un fantasma del pasado. Quienes la conocían dijeron que no era la misma. Su mirada, antes desafiante y segura, ahora se perdía en el vacío. Su voz, que conmovía con su potencia, se quebraba al entonar cualquier nota. La mujer invencible se había derrumbado. 25 años de silencio, llanto y exilio emocional. Durante un cuarto de siglo, Beatriz mantuvo el silencio. Rechazaba entrevistas sobre su hijo. Se limitaba a decir que lo extrañaba o que Dios lo tenía en su gloria. Nunca más. Nunca confesó el dolor real, nunca habló de culpables, nunca señaló nombres, ni compartió sus sospechas. En los escenarios, retomó poco a poco su carrera, pero con una energía distinta. Su voz seguía impecable, pero ahora había una melancolía permanente, una sombra que no desaparecía.
Cuando canta Mi última caricia, uno siente que no está interpretando, está suplicando, dijo una vez una periodista que la vio actuar en Los Ángeles. Los rumores nunca cesaron. Algunos afirmaban que Beatriz había identificado a los asesinos, pero que temía represalias. Otros decían que había recibido amenazas. Un periodista de Nota Roja incluso aseguró haber visto documentos confidenciales sobre el caso, donde se mencionaba a una banda delictiva con vínculos políticos. Pero nada fue confirmado, y así pasaron los años. La artista volvió a los escenarios, sí. Grabó nuevos discos, participó en homenajes, incluso recibió reconocimientos. Pero nunca volvió a ser la misma madre que había criado a Adrián. La confesión esperada. Sí, supe quién lo mandó matar. A mediados de 2025, todo cambió. Durante una entrevista íntima con un canal de televisión mexicano, Beatriz Adriana rompió su silencio. Frente a cámaras, con los ojos brillantes de rabia y dolor, dijo lo que muchos habían sospechado. Sí, supe quién mandó matar a mi hijo. Lo supe desde el principio, pero tuve miedo. Mucho miedo. Me amenazaron, me dijeron que si hablaba terminaría como él. Yo era solo una madre, y tenía miedo. La confesión heló la sangre de todos, no solo porque confirmaba la existencia de una conspiración, sino porque revelaba la dimensión de la soledad y del sufrimiento que Beatriz había soportado en silencio. Una mujer pública, amada, con una carrera sólida, vivió 25 años callando una verdad que la consumía por dentro. Lo más impactante fue lo que dijo a continuación. Era alguien cercano, muy cercano. No puedo decir más. Todavía no. Pero no fue un desconocido. Fue alguien que conocía a mi hijo, que lo abrazaba como amigo, y que lo traicionó. Un amigo, un familiar, un colega del medio artístico. La especulación volvió a encenderse. Y aunque Beatriz no dio nombres, su testimonio abrió nuevamente la herida, no solo en su vida, sino en la conciencia colectiva de un país que aún recuerda esa tragedia. La traición más profunda, cuando el enemigo duerme cerca. Lo que más me dolió no fue que lo mataran, sino saber que él confiaba en quien lo entregó. Con esta frase, Beatriz concluyó la entrevista, y bastó esa sola oración para comprender la magnitud del horror. Durante años, Beatriz había convivido con la sospecha de que el asesino estaba dentro de su círculo, que el culpable no era un delincuente común, sino alguien que compartía comidas, risas y quizás incluso fechas familiares con ellos. Esa traición la marcó para siempre. Psicólogos que han estudiado el caso afirman que lo que Beatriz vivió es un duelo multiplicado por la culpa y el miedo. No solo perdió a su hijo, también perdió la confianza en el mundo. Se encerró para protegerse, para sobrevivir. Y por eso su testimonio 25 años después no es solo una confesión, es una liberación emocional, un acto de valentía ante un pasado que la había destruido. La memoria de Adrián y la promesa de justicia Beatriz ha declarado que quiere reabrir el caso judicialmente. Tiene nuevas pruebas, dijo, cartas, mensajes, tal vez grabaciones. Su intención no es venganza, sino justicia. No quiero morirme sin que el mundo sepa la verdad. Mi hijo no era un criminal. Lo mataron por codicia, por traición. Desde que sus declaraciones se hicieron públicas, diversos periodistas, abogados y activistas han comenzado a presionar a las autoridades mexicanas para que se reactive el expediente. Aunque muchos de los presuntos involucrados ya están muertos o desaparecidos, el país merece saber quién y por qué. Una herida abierta en la historia de la música ranchera. La muerte del hijo de Beatriz Adriana no solo destrozó a una madre, también marcó una generación de músicos y fans que vieron en ella el símbolo de la madre mártir, de la mujer fuerte que aún con el alma desgarrada seguía cantando. Su historia recuerda la de tantas madres que han perdido a sus hijos en medio de la violencia, la impunidad y el olvido. Por eso, cuando ella habló, no lo hizo solo por ella, sino por miles de mujeres mexicanas que llevan luto sin justicia.
Beatriz se ha convertido en una figura que va más allá de la música. Es la voz del dolor silenciado. Vínculos peligrosos. Los nombres que Beatriz Adriana nunca quiso pronunciar. La confesión de Beatriz Adriana, tras 25 años de silencio, no solo conmocionó a sus seguidores, sino que reabrió viejas heridas en el mundo del espectáculo y del crimen organizado mexicano. ¿Quién estaba detrás de la muerte de su hijo? ¿Por qué Beatriz había callado durante tanto tiempo? ¿Y qué oscuros secretos había protegido con tanto fervor? Este segundo capítulo se adentra en las relaciones sospechosas, los poderes ocultos y las hipótesis más inquietantes que durante décadas circularon entre bastidores. Es una travesía por la delgada línea que separa la fama del peligro, la familia de la traición y la protección materna del pacto con el silencio. Un joven carismático con enemigos invisibles, Beatriz Adrián, el hijo de la cantante, era un joven inteligente, carismático y ambicioso. Quienes lo conocieron aseguran que tenía una energía magnética y un aire de rebeldía. Aunque su madre intentó mantenerlo alejado de los reflectores, él tenía sed de protagonismo, de independencia. A mediados de los años 90, empezó a frecuentar ciertos círculos nocturnos de Ciudad de México y Los Ángeles. Se decía que organizaba eventos, conocía a figuras del entretenimiento y que incluso tenía conexiones con empresarios poderosos. Todo eso atrajo atención y peligro. Según fuentes anónimas, Adrián se involucró sin saberlo en transacciones turbias. Algunas eran económicas, otras, quizás, relacionadas con sustancias ilícitas. Lo cierto es que, según testimonios recogidos por periodistas de investigación, alguien se sentía amenazado por él. Tal vez sabía demasiado. Tal vez hizo preguntas que no debía. La sombra del narcotráfico y el poder de los cárteles. En esa época, los cárteles mexicanos comenzaban a extender su influencia más allá del tráfico de drogas. Entraban en la música, la televisión, el fútbol. Lavaban dinero a través de conciertos, discográficas, producciones artísticas, y los jóvenes como Adrián, con acceso a ambos mundos, el del espectáculo y el empresarial, eran el blanco perfecto para manipulación o castigo. Varios analistas han sugerido que el asesinato del hijo de Beatriz Adriana fue un mensaje. No tanto para él, sino para alguien cercano. ¿La propia cantante? ¿Un empresario que lo protegía? ¿Un socio que lo traicionó? En 2001, un informe no publicado del entonces Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, CENAPI, mencionaba de forma indirecta el caso, catalogándolo como crimen de alto impacto con elementos de coacción social. Pero nunca se volvió a hablar de eso. ¿Un crimen pasional? La versión que Beatriz jamás confirmó. Otra línea de investigación, más escabrosa y personal, apuntaba a una relación sentimental no aceptada por algunos sectores del entorno de Adrián. Según testimonios recopilados en círculos confidenciales, Adrián mantenía una relación con una persona influyente, cuya familia no aprobaba el vínculo. Se hablaba de celos, amenazas, chantajes. Algunos periodistas incluso especularon con la existencia de cartas de amor interceptadas, de conversaciones grabadas, de conflictos de poder dentro de familias respetables que preferían ocultar secretos antes de enfrentar escándalos. Beatriz nunca confirmó esta versión, pero cuando, en la entrevista reciente dijo, lo traicionó alguien que lo abrazaba como amigo, muchos pensaron inmediatamente en esa hipótesis. El dolor de una madre no necesita explicaciones, pero la verdad detrás del crimen parece tener raíces emocionales tan profundas como peligrosas. El día del crimen. Nuevas revelaciones sobre las últimas horas de Adrián. El 5 de junio de 1999, Beatriz Adrián fue visto por última vez al salir de un restaurante con dos personas no identificadas. Las cámaras de seguridad lo captaron sonriendo, bromeando, subiendo a un auto negro. Nunca llegó a casa. El cuerpo fue encontrado horas después en un paraje desolado. Presentaba huellas de tortura, moretones, señales de resistencia.
Le dispararon a quemarropa. Todo indicaba que no fue un robo ni un crimen fortuito. Fue una ejecución con mensaje. Durante años, los expedientes del caso estuvieron extraviados. Los reportes forenses fueron vagos. La policía nunca presentó detenidos. Ningún sospechoso fue interrogado a fondo. La madre, devastada, desistió de presionar, o al menos así lo parecía. Pero ahora sabemos que Beatriz guardaba documentos, cartas y fotos que podrían reabrir la causa. En su reciente declaración, mencionó tener nombres, fechas y grabaciones, y que solo los revelará cuando esté completamente protegida. ¿Quién la amenazaba entonces? ¿Y quién podría hacerlo ahora? Amistades peligrosas, los nombres que resuenan entre las sombras. Durante años, diversos nombres sonaron en voz baja. Empresarios del entretenimiento, políticos jóvenes, herederos de fortunas opacas. Se habló incluso de vínculos con personajes del narco relacionados con el patrocinio de eventos musicales donde Beatriz actuaba. Uno de los nombres más comentados fue el de un productor musical de renombre, conocido por su cercanía con artistas populares y por su relación ambigua con ciertos líderes del crimen organizado. Fue visto varias veces con Adrián. Luego desapareció. Se mudó al extranjero. Nunca habló del caso. Otro nombre que resurge ahora es el de un joven actor, amigo íntimo de Adrián. En su momento, negó cualquier vínculo con el crimen, pero recientes filtraciones apuntan a que estuvo con él horas antes del asesinato, y que mintió en su declaración. Todos estos personajes viven hoy en el anonimato, algunos fuera del país, pero la memoria es terca, y ahora que Beatriz ha roto su silencio, la presión mediática y social crece para que se reabra la investigación y se sepa quiénes fueron los cómplices, los testigos y los responsables. La protección del Estado, encubrimiento o negligencia. Uno de los puntos más inquietantes del caso es la falta total de avances por parte de las autoridades. No se ofreció recompensa. No se investigó a fondo el entorno del joven. Se archivó el caso con rapidez inusual. Algunos periodistas, como Anabel Hernández, han denunciado durante años el vínculo entre crimen organizado y fuerzas del Estado, y en casos como el de Adrián, la omisión de justicia podría ser más intencionada que incompetente. ¿Fue el Estado cómplice del silencio de Beatriz? ¿O fue ella quien pidió que no se removiera el pasado para proteger a otros? Esa es una de las preguntas sin respuesta. El miedo como prisión. La vida secreta de Beatriz tras la muerte de su hijo. Tras la tragedia, Beatriz Adriana cambió radicalmente su vida. Vendió propiedades, cambió de número, rompió relaciones. Se mudó por temporadas a Estados Unidos y luego volvió a México, pero siempre con discreción. Incluso se especula que usaba guardaespaldas discretos, aunque ella lo negó. Su círculo íntimo se redujo a 4 o 5 personas. No concedía entrevistas, no hablaba de su familia. Cada aparición pública era medida. Su discurso era siempre profesional, casi frío. Como si temiera que hablar fuera el desencadenante de otra pérdida. Cuando en 2015 falleció una de sus hermanas en circunstancias extrañas, muchos pensaron que era otra advertencia. Pero Beatriz nunca confirmó la relación entre ambos hechos. Lo cierto es que vivió años en una especie de exilio emocional, una mezcla de miedo, dolor y resignación. Solo ahora, con casi 70 años, y tras una vida de lucha, ha decidido liberarse de ese peso. ¿Por qué ahora? Las razones detrás de su revelación. En su entrevista más reciente, Beatriz respondió con firmeza cuando se le preguntó ¿por qué había decidido hablar ahora? Porque ya no tengo miedo. Porque ya he llorado demasiado. Porque siento que el tiempo se acaba y quiero justicia para mi hijo antes de cerrar los ojos. Esa respuesta conmovió al país entero. Mostró a una mujer que no solo busca redención, sino también legado. Que no quiere que su hijo sea recordado como una víctima sin nombre, sino como un joven que vivió con intensidad y fue traicionado. También ha dicho que su nieta
La hija de Adrián, de quien muy pocos sabían, está creciendo y merece conocer la verdad. No quiero que viva con miedo como yo. Quiero que sepa que su padre no era lo que decían, que fue víctima, no culpable. Esta motivación familiar ha sido clave para que Beatriz rompa el pacto de silencio. El amor de madre, ahora transformado en lucha por la verdad. La lucha por la justicia. Un grito que resuena después de décadas. Tras su confesión impactante y reveladora, Beatriz Adriana ha dado inicio a lo que podría ser una de las batallas legales, emocionales y sociales más importantes de su vida. Lo que comenzó como un testimonio íntimo cargado de dolor, se ha convertido en un movimiento de presión mediática, judicial y popular que exige una sola cosa: verdad y justicia para su hijo, Beatriz Adrián. Este tercer y último capítulo nos lleva por el presente de esta historia. La reapertura del caso, la respuesta del público, el temor de los implicados y la posibilidad, cada vez más real, de que México conozca los rostros detrás del crimen. Es también una reflexión sobre el poder del dolor, del amor maternal y del coraje de una mujer que esperó un cuarto de siglo para romper las cadenas del silencio. El regreso a la escena pública. Beatriz ante la prensa y el sistema judicial. El primer paso fue inesperado. A los pocos días de su entrevista televisiva, Beatriz Adriana se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para entregar un sobre lacrado con documentos y grabaciones. Lo hizo acompañada de un equipo legal y 2 representantes de organizaciones de derechos humanos. A las afueras del edificio, los reporteros la esperaban como en sus mejores épocas de gloria musical. Pero esta vez, Beatriz no cantaba, no saludaba, no sonreía. Estaba allí para pedir justicia, no para complacer a los medios. Hoy entrego lo que callé por miedo, lo que oculté para protegerme, lo que no podía decir sin arriesgar mi vida. Ya no tengo miedo. Ahora que soy vieja, prefiero morir con la verdad dicha que seguir viviendo con esta carga, declaró. La noticia corrió como pólvora. La fiscalía confirmó la recepción del material, y poco después, el caso fue oficialmente reabierto como investigación especial por crimen con agravantes y posible conspiración criminal. Una figura del pasado regresaba para exigir justicia con pruebas en la mano. Reacciones. Del mundo artístico al poder político. La declaración pública de Beatriz no solo movilizó a las autoridades, sino también al mundo artístico, político y social de México. Cantantes como Paquita la del Barrio, Lupita D'Alessio y Ana Gabriel manifestaron públicamente su apoyo. La Sociedad de Autores y Compositores organizó una velada en memoria de Adrián, y en redes sociales, el hashtag #Justicia para Adrián se volvió tendencia nacional. Pero también surgieron voces más cautelosas. Productores, presentadores de televisión y algunos políticos optaron por el silencio. El miedo resurgió. Algunos de los nombres que se mencionan en los círculos cercanos a Beatriz aún mantienen poder o influencia. Un periodista de investigación afirmó en un programa de radio: lo que Beatriz entregó son documentos sensibles. Si esos nombres salen a la luz, podría temblar más de una estructura política y mediática. Este no es un crimen cualquiera. Fue un mensaje, y todos lo sabían. ¿Quiénes están implicados? Los rumores que sacuden la esfera pública. Aunque los nombres entregados a la Fiscalía no han sido divulgados oficialmente, diversas filtraciones apuntan a un círculo cerrado de personajes conocidos. Un productor discográfico que manejó artistas vinculados a eventos sospechosos. Un exdiputado estatal que estuvo vinculado a una red de lavado de dinero a través de conciertos. Un empresario joven, amigo íntimo de Adrián, desaparecido meses después del asesinato. Una figura televisiva que intentó silenciar reportajes en su momento. Según fuentes internas, uno de los elementos más sólidos que Beatriz habría entregado es una grabación de voz, en la que se escucha una conversación entre Adrián y una tercera persona, donde se menciona claramente que su vida está en riesgo por lo que sabe.
Además, habría fotos, recibos bancarios y un diario personal de su hijo, donde menciona haber sido traicionado por alguien muy cercano. La respuesta de los señalados: negación, miedo y amenazas veladas. Al saberse señalados indirectamente, algunos de los personajes en cuestión han comenzado a reaparecer en medios de forma sutil, negando toda relación con el crimen. Un productor radicado en Miami declaró: «Yo no tengo nada que ver con eso. Adrián era un buen muchacho, pero su muerte no tiene que ver conmigo. Todo lo que se diga son especulaciones de gente dolida». Otros han optado por buscar protección legal preventiva. Se han reportado solicitudes de amparo, declaraciones juradas y movimientos inusuales de cuentas bancarias y propiedades. Pero lo más grave es que Beatriz ha recibido nuevas amenazas, según su equipo legal. Aunque ella asegura no tener miedo, su círculo cercano ha pedido apoyo de seguridad al gobierno. Organismos de derechos humanos ya han solicitado que se garantice la seguridad de la artista, quien ahora, además de madre en duelo, es denunciante y testigo clave. El impacto en la sociedad mexicana, una historia que despierta memorias colectivas. Lo que ocurrió con Beatriz Adriana y su hijo no es un caso aislado en México, donde miles de madres han perdido a sus hijos en circunstancias violentas, muchas veces sin justicia. Pero su visibilidad mediática ha permitido que esta historia se convierta en símbolo de la impunidad y el silencio estructural. Miles de personas se han volcado a redes para contar sus propias historias, compartir su empatía o simplemente manifestar su rabia. Se han realizado vigilias con velas en varias ciudades del país. El rostro de Adrián ha sido impreso en carteles, acompañado de la frase «Mamá no se rinde». Sociólogos y analistas consideran que este caso puede marcar un antes y un después. Que una figura pública haya esperado tanto para hablar por miedo, y que aún así no haya garantías de justicia plena, expone lo frágil que sigue siendo el acceso a la verdad en México. El futuro. Justicia, legado y redención. Beatriz ha declarado que no busca venganza, sino que quiere que el caso quede documentado, que se limpien los nombres de los inocentes, y que su nieta crezca con la certeza de que su padre fue una víctima, no un criminal. También ha anunciado que está trabajando en un libro testimonial, titulado provisionalmente Silencio de Madre, donde contará no solo la historia de Adrián, sino el precio que pagó por guardar el secreto durante tanto tiempo. El libro incluirá cartas, fotografías inéditas y reflexiones íntimas. Además, ha pedido que se cree una fundación con el nombre de su hijo, dedicada a apoyar a madres que han perdido a sus hijos en crímenes sin resolver. Quiero que mi dolor sirva para sanar el de otras, ha dicho. Una última canción. El regreso al escenario con una verdad en la voz. El pasado mes, Beatriz regresó al escenario. Fue en un pequeño teatro en Guadalajara. Vestida de negro con el rostro serio y la voz firme, interpretó Paloma Negra, la canción que durante años evitó cantar por el dolor que le causaba. Al finalizar, dijo al público: «Esta canción es para mi hijo, para los que ya no están, para los que nunca debieron irse, para las madres que luchan, para mí, que estoy viva, pero que morí un poco hace 25 años». El público, con lágrimas, se puso de pie. Era más que una canción. Era un ritual de sanación pública, un acto de justicia simbólica que aún espera hacerse realidad en los tribunales.